Bienvenidos al Festival Virtual del Día de la Narración Oral de Voz y Cuento Arte al Narrar. Ella es Jessie. ¡Vamos! Cuentan los que lo vieron que en Linares, Nuevo León, ocurrió algo muy extraño con un chiquillo llamado Jacinto. Bueno, pues resulta que a Jacinto no le gustaba mucho ir a la escuela, pero no porque no le gustara aprender, no, al contrario. Lo que pasaba es que a veces los maestros no iban a clase y Jacinto era un niño curioso. Como se quedaba en la casa, pues se iba a los matorrales y todo parecía que lo divertía porque podía juntar muchas piedritas y armaba casitas o cochecitos, o a veces se ponía a platicar con los animalitos que pasaban por ahí, cosa que a la gente del pueblo le parecía muy extraña, pero a él no le importaba. Todas las tardes era lo mismo. Su abuela tenía que gritarle 3, 4 o 5 veces hasta que Jacinto reaccionaba porque estaba absorto en sus juegos. La abuela le hablaba pues para que fuera a comer. Y ahí venía Jacinto, llegaba a la casa con el cabello y las uñas llenas de tierra. ¡Ay, mijito! Mira cómo vienes. Pues, ¿qué tanto andas haciendo allá jugando solito?, le decía a la abuela. Pero Jacinto le decía que él no estaba solo, que él estaba jugando con su sombra. La abuela no entendía qué significaba eso de jugar con su sombra. Creía que eran cosas de la imaginación de los niños. Lo cierto es que un día Jacinto se enfermó, y se enfermó como nunca antes se había enfermado. Muy curioso. Aquel día, él se quedó hasta muy tarde jugando en los matorrales, y por más que la abuela y la mamá le gritaban para que viniera a cenar, nada. Bueno, fueron a buscarlo. Se lo encontraron así como acurrucado en un árbol, mirando al cielo estrellado, y como si todavía estuviera jugando, murmuraba cosas que nadie le entendía. Lo tomaron en sus brazos, lo dejaron en su catre y pensaron qué podía haber pasado. La mamá pensó si no le habían hecho ojo, pero no, la abuela no creía que algo de eso hubiera pasado. Bueno, lo llevaron con el médico del dispensario, lo examinó, pero no le encontró nada, ninguna enfermedad. Entonces la abuela sugirió que lo llevaran con la india, que era la curandera del pueblo, la que arreglaba todos esos casos que la ciencia no podía explicar. Pues ahí está, que lo llevaron con la india. Ella lo revisó, lo miró, alrededor de él estuvo observando cómo hablaba, qué decía, hacia dónde miraba. Sacó sus hierbas de olor y empezó a untarle con rezos, cantos. También sacó un huevo para barrerlo, y la mamá y la abuela estaban ahí observando todo el ritual para ver qué era lo que tenía Jacinto. Y la india, después de que lo barrió con el huevo, lo quebró en medio vaso de agua. Observó el vaso, lo olió, instantáneamente supo lo que había ocurrido y les dijo que Jacinto estaba así porque su sombra se había enfermado, y que para curarlo lo que tenían que hacer al día siguiente, con los primeros rayos del sol, tenían que sentar a Jacinto y con la sombra que hacía el sol pusieran velas alrededor y siguieran rezando. Les prestó ahí sus hierbas de olor para que siguieran ahí cubriendo a Jacinto con esas hierbas tan especiales. Pues al día siguiente lo hicieron tal cual. Y a las pocas horas, Jacinto, como si nada, se volvió a los matorrales a jugar. Los vecinos se inquietaron con esta situación y fueron a buscar a la india para preguntarle cómo está eso que la sombra se puede enfermar. Bueno, ella les explicó que si no le creían, hicieran la prueba, que observaran la sombra de una matita o de un árbol y verían cómo se movería la sombra aunque no hubiera viento.
porque la sombra es la extensión de uno mismo, es como nuestro acompañante. En el día hay sombra porque esa sombra nos acompaña y se sujeta a la tierra para que no nos vayamos por malos caminos. En la noche no hay sombra porque la misma noche es la gran sombra que cubre todo. Pues al poco tiempo esa familia se fue. Unos dicen que se fueron a Estados Unidos a reunirse con el papá de Jacinto, que allá tenía trabajando ya mucho tiempo. Otros dicen que mejor se fueron por el miedo de que ocurriera otra vez esta enfermedad de la sombra. Lo cierto también es que, pues desde ese momento, ya los papás y las mamás de esa región solo dejaban a sus hijos que salieran a jugar durante la luz del día. Ya que se estaba ocultando el sol, los metían a la casa para que cenaran y se durmieran. Tenían miedo que alguna vez su sombra se enfermara y los dejara en ese sueño de cielo nocturno en el que se había sumergido Jacinto. Que él salió de ahí, pero ¿qué tal si después no podían volver a salir? Yo se los cuento como me lo contaron. Yo no lo sé de cierto. Lo que sé de cierto es que esta historia es de Homero Adame y se llama La Sombra. Él tiene un libro que se llama Mitos y leyendas y cuentos regionales. Tradición oral de Nuevo León. Él nació en Ciudad de México, pero muchos años de su vida estuvo viviendo en Linares, Nuevo León. Es antropólogo y en su gusto por conocer las historias y los orígenes de muchas historias que hoy conocemos, pues hizo una recopilación de historias, sobre todo de Linares, Nuevo León. Así es que ahí tienen el libro por si quieren saber mucho más de todas estas cosas fascinantes que ocurren en nuestro estado.